In 1968, Alberto Padilla won the Cuban Grand Prize with his book, Out of the Game. When it appeared, its critical attitude enraged high government officials. Padilla was sent to jail and forced to confess his mistakes. This touched off an international flood of letters and protests, giving the first hint that Castro's intellectual supporters were beginning to doubt him. Padilla went into exile in 1979. En uno de los viajes que Raúl Castro realizó a Bulgaria, encontró con que las calles estaban muy limpias, dijo él, y no había antisociales. Y preguntó cómo se había resuelto el problema. Sobre todo el problema de los homosexuales, que le inquietaba particularmente a él. Inmediatamente le dieron una respuesta, le dijeron: tenemos un campo aparte, en donde metemos estos seres antisociales, sobre todo los homosexuales, que a ustedes particularmente les preocupa tanto, y los vio y se implantó ese campo. ¿Era una cosa estrictamente en contra de los homosexuales? No era totalmente en contra de los homosexuales, pero los homosexuales ocuparon básicamente la escena, y fueron ellos los que más padecieron este problema, sin duda alguna, porque además los homosexuales en Cuba son los más espectaculares. Entonces, por ejemplo, la gente que por actitudes extravagantes estaban en las calles hablando, pues eran metidas inmediatamente en los mapas. ¿Qué cosa era en esa descripción actitud extravagante? La gestualidad. Él quería borrar las apariencias, porque él quería un homosexual grave. En Cuba hay muchos dirigentes políticos que son homosexuales graves. Es decir, que hablan con una voz impostada y que ocultan con ello, pues, la verdad de lo que son. Es decir, porque es un grave problema en un país como Cuba, que es machista por excelencia, y así han perdonado la existencia de muchos homosexuales que ocupan cargos en la dirección política del país, y sobre todo en la policía, es donde más homosexualismo con gestualidad grave existe. Pero vaya, surgió de ese viaje de Raúl Castro a Bulgaria, y después apareció un checo, no sé el nombre ahora, que tenía una idea de transformar a los homosexuales en hombres y a las lesbianas en mujeres. Entonces ese método está hecho a base de unos test un poco complicados, ¿no? ¿Cómo eran esos test? Sí, eran test basados en la teoría de Pavlov. Se estimulaba el eros del homosexual cuando se colocaba delante una mujer desnuda, excitante, o por lo contrario, cuando se aparecía un hombre con el falo erecto, pues se le provocaba el vómito, etcétera. Bueno, los homosexuales se dieron cuenta inmediatamente de cuál era el método a seguir, y cada vez que aparecían esas imágenes se sentían emocionados. ¡Qué hembra más buena! Etcétera. De repente, cuando veía un hombre con el falo erecto, decía: ¿cómo yo he podido mirar eso alguna vez? Eso nada más que tiene que estar en función de mi cuerpo. Y entonces seguían sus aventuras homosexuales con los militares del campamento. De modo que esa cosa que el cubano coloca en la gravedad, como hablábamos antes, ese germen que se llama en Cuba jodedor, que no, tal vez en España no tiene la misma sección, y en Francia será traducido dulcemente para que no desalague los oídos. Pues ese elemento, ¿no?, en serio, que tiene el cubano, los ha logrado salir del dolor. El dolor fue cierto, fue grave. Lo que realmente irritaba a esos individuos, a los que dirigían, eran los hombres. La mujer incluso les puede excitar como lesbiana. No hay nada que interese más a la mentalidad primaria del cubano que dos mujeres acostadas en una cama. Además, le supone una inocencia real, porque como están desarmadas... Me tomaba. Pero la parte científica de esto está basada en la Alemania de Hitler, ¿no? Una vez Sartre nos decía a nosotros que como Cuba no tenía judíos, pues había homosexuales. Sartre dijo: y aquí va, il n'y a pas de juifs, mais il y a des homosexuels. Siempre encuentra un poder, algún tipo de antagonismo con alguna zona de la sociedad. El homosexual, yo pienso que además, si esto es una opinión mía y no tiene nada de científica, es un hombre que siempre cuestiona el medio en que vive. Es por naturaleza un ser activo, no es un hombre triste por lo que yo he visto. Sin embargo, los heterosexuales pues viven una enorme melancolía, echan de menos una cosa cualquiera, un paisaje, un zapato viejo, las cosas más raras, ¿no es cierto? Entonces que no sé qué pasa, ¿no? Es decir, no acaban de meterse realmente en el cambio
de instalarse en la nueva vida. Claro, dentro de esa visión maniqueísta tú tenías miedo a tomar partido, ¿no? A mí eso no me hubiera importado. Es una dimensión más del ser humano. A lo mejor es un enriquecimiento. Una vez Virgilio Piñera me lo decía. Me decía, a ti todavía te falta imaginación para el homosexualismo. Espero que un día llegues a lograrlo. Así que eso no me preocupa, no es mi problema. In 1965, Guillermo Cabrera Infante quit his post as cultural attaché in Brussels. He and his wife, actress Miriam Gomez, defected and exiled to London. In Havana, Infante had been editor of the influential literary supplement of the newspaper Revolution. He is considered the greatest living Cuban novelist. De que se detuvo a muchos kilómetros del centro de La Habana, en la playa de Guanabo, al escritor Virgilio Piñera. Y se le detuvo simplemente por la manera en cómo se manifestaba públicamente Virgilio Piñera, es decir, por lucir o aparecer afeminado. Bueno, pero lo grave son las consecuencias de esta noche de las 3P, porque Virgilio Piñera, gracias a la influencia de Franqui y, por ejemplo, de Edith García Buchaca, que era un funcionario comunista entonces, resultó liberado el mismo día que lo prendieron. Pero, por ejemplo, a él le clausuraron su casa. Cuando yo lo llevé de regreso a su casa de Guanabo, la casa tenía un sello del Ministerio del Interior, clausurándola como si allí hubiera vivido un contrarrevolucionario o un fugitivo de la revolución. ¿Y cómo cayó preso Virgilio? Él fue denunciado concretamente por el Comité de Defensa frente a su casa. Virgilio me contó que era en realidad ganas de quedarse con su casa del individuo que era el miembro del Comité de Defensa, el jefe del Comité de Defensa. Esto no es nada nuevo, es decir, esto ha ocurrido en diferentes ocasiones. Es decir, grandes mansiones de judíos alemanes fueron denunciados por supuestos nazis y terminaron en Auschwitz. Más atrás todavía tú lo encuentras también durante la Inquisición española, hubo casas de judíos codiciadas o de moriscos codiciadas por españoles que los denunciaron como anticristianos. Lo importante en este caso es a quién se le hacía esto. Era Virgilio Piñera, ¿no? Un escritor importante. Virgilio era un hombre conocido, es decir, un escritor de una gran relevancia, de una importancia extraordinaria, no solo en la literatura cubana, sino en la literatura americana de habla española. No todos tuvieron la suerte de ser Virgilio Piñera, no todos tuvieron la suerte de tener los amigos que tenía Virgilio Piñera, no todos tuvieron la suerte de estar en el centro de la cultura en La Habana. Yo recuerdo la noche que salió Virgilio, que lo llevaron a tu casa después de las gestiones de Franqui, y lo recuerdo como un hombre frágil, llorando. Virgilio nunca realmente se repuso de esa situación. Si en esa noche él insistió en dormir en mi casa, y como Miriam Gómez y yo nada más que teníamos una cama, tuvimos que zafar el colchón y ponernos en otro cuarto y dejarle a él el box spring de la cama para que durmiera allí. Pero lo más curioso fue que de pronto se llenó de homosexuales el apartamento, que no se atrevían a ir a sus casas a dormir. Entonces por la mañana yo recuerdo haberme levantado para ir a la cocina y tener que caminar por encima de todos estos amigos que estaban durmiendo en el suelo. La posición que tú tenías dentro del periódico Revolución los protegía, ¿no? Era prácticamente como estar en el gobierno. Y esto fue por lo que ellos se acogieron allí a Sagrado, prácticamente en un asilo momentáneo en mi apartamento.